Damos la bienvenida a Alberto Rolón Guillén del Departamento de Geoprocesamiento de Catastro. ¿Y cuál es la importancia de la geografía en el ámbito social? Es la consulta que le trasladamos a Alberto, quien nos va a dar más detalles acerca de todos estos temas y que sin duda hoy día van a sumar a la hora de hablar de geoprocesamiento o también de lo que hace al ordenamiento territorial y qué manera esto pueda incidir al bienestar de la sociedad. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo estás, Edgar? Un gusto y un placer estar en tu espacio. Cuando hablamos de la importancia de la geografía, siempre hablamos, o al menos en mi caso, podrías presuponer de que hablamos de cartografía, de sacar datos siempre numéricos, de medición, pero no solamente se limita a eso, ¿no? En realidad, en el concepto popular, se tiene la geografía como una ciencia que estudia meramente la Tierra y que no está alejada de la realidad. Pero en verdad también complementa la parte humana. La parte humana es la que realmente importa dentro de la geografía. ¿Qué quiere decir? Que en realidad la geografía lo que trata de hacer es estudiar el comportamiento del hombre o las relaciones humanas dentro del territorio en el cual se desenvuelve. Entonces, básicamente, eso es lo que hace la geografía. La geografía generalmente se divide en dos segmentos fundamentales. Está la parte física, que vendría a tener las ciencias auxiliares como por ejemplo la cartografía, la geodesia, el geoprocesamiento también forma parte de una ciencia auxiliar de la geografía física, pero sin embargo está la otra parte o el otro aspecto que también es fundamental dentro de la geografía, que es la parte humana. Que es el ámbito social, Que es el ámbito social, vamos a hablar basado ahora. en el ámbito social. Tenemos una realidad en nuestro país que siempre decimos, ¿por qué no se pensó antes en esto? Hoy día tenemos una mayor densidad poblacional en ciertas áreas que están bien determinadas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué esta zona creció más que la otra? ¿O por qué en cierta zona hay mucho problema? ¿Y cuál sería la solución? ¿Se puede pensar a partir de la geografía en crear un plan, tener un plan, una planificación? De hecho, que la geografía se enmarca como una ciencia multidisciplinaria. En ese sentido, la geografía en conexión con otras ciencias podría servir para entender y estudiar la forma de planificar a una ciudad. Entonces, yo te planteo una situación. Nosotros tenemos una cuestión muy clarita en Paraguay. La mayoría de la población vive, la mayoría de la población urbana vive en el departamento central, que es el departamento con menor extensión de superficie. Tenemos 2.465 kilómetros cuadrados y una población estimada en los 2.100.000 personas, que vendría a representar el 29% de la población total del Paraguay. Entonces, sometemos a un territorio que es el más pequeño a nivel nacional, con la mayor cantidad de gente concentrada en un mismo lugar. Entonces, ¿qué sucedió? De que la economía fue trazando la ocupación de esas tierras. La gente fue viniendo o emigrando del campo hacia las urbes para poder de esa manera satisfacer sus necesidades. Entonces hoy tenemos esta realidad. Yo creo que todos nosotros, todos los paraguayos, de cierta manera sufrimos diferentes situaciones que están relacionadas al colapso urbano, por llamarlo así, como el transporte, los sistemas de seguridad, de salud, el agua, las ocupaciones de las zonas bajas. Todas esas son cuestiones que hacen a la geografía. Si uno no tiene una planificación, finalmente esto colapsa. En algún momento, en algún Finalmente punto. esto colapsa, claro. Entonces, por hacer un ejemplo, o por dar un ejemplo en realidad, los países del primer mundo pensaron sus avenidas. Entonces ellos hace 150 años Estados Unidos proyectaba avenidas de 8 carriles. Entonces, Paraguay en realidad, y su vía más antigua e importante, Mariscal López, siempre tuvo ese ancho, vamos a decir. No hubo una proyección desde el inicio, se pensó de que en realidad se iba a crecer una cantidad y en realidad hoy crecimos, vamos a seguir creciendo según las estimaciones y esto va a seguir colapsando. Entonces ahí es donde entra la geografía en realidad, para poder empezar a entender cuáles son las cuestiones sociales que debemos de corregir. ¿Cómo hace la geografía eso? Se vale de otras ciencias auxiliares, como te dije anteriormente, como la cartografía, los sistemas de información geográfica, para la construcción de una idea y para el entendimiento del problema. A partir de eso se crean estrategias para que el tomador de decisiones aplique la mejor decisión, en otras palabras.
Entonces, básicamente eso es lo que hace la geografía y en lo que puede aportar así en grandes palabras, vamos a decirlo. Dentro de la geografía, como bien decías, que es que tiene su vínculo, es finalmente multidisciplinario, ¿cuál es la tendencia de lo que ustedes observan hoy día? Porque hay una realidad, como bien decías, que hay zonas que están ya bastante pobladas o con una mayor cantidad de densidad poblacional, pero hay otras que finalmente necesitan tener esa proyección antes de que caigan en lo mismo. Como ejemplo tenemos varias ciudades, pero finalmente a futuro, el problema ya está, hay que pensar a futuro. Claro, el problema ya está y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a entender ese problema. Porque la realidad actual es que no entendemos el problema. Todos nosotros seguimos atascados en el problema en sí, pero no lo estamos entendiendo. Hay que empezar a comprender ese problema para poder corregirlo. La geografía te puede dar eso analizando o tomando como objeto algún punto de estudio. Por ejemplo, si tomamos a la economía, entender que, por ejemplo, la economía es un motor de urbanización. Entonces, decirnos, ¿a qué queremos transformar o a qué queremos apuntar como economía? Nosotros tenemos hoy esa franja o esa limitación de que sabemos de que nuestra tierra no va a producir para siempre. Entonces nosotros vamos a tener que pensar, pensar la economía de otra manera. Entonces empecemos a pensar hoy y a cómo vamos a construir nuestras ciudades en torno a esa nueva economía, si es que nos toca migrar. Entonces eso es lo importante. Lo que ya está mal, estudiarlo para analizar cómo podemos corregirlo. Existen diferentes estudios que pudieran ser aplicables y a partir del entendimiento de que es fundamental pensar a una ciudad, entonces proyectemos las ciudades de forma ordenada, ya no espontáneamente ni de forma arbitraria. Hablamos de un proceso evolutivo por el cual Paraguay, digamos, tuvo que necesariamente, como otras ciudades, me imagino, atravesar las familias que se acercaban a los cauces hídricos en su momento, otros que se acercaban a las líneas férreas o lo que hace al paso del tren, porque finalmente esto significaba en su momento progreso. Hoy día esto no es así. Hay otros tipos de intereses. Está el área rural también, sí, que finalmente tiene ciertos corredores que hoy día se están proyectando. Toda la producción se traslada hasta una vía que sabemos está en mal estado, que es la Traschaco. Sí. Todo esto se puede analizar. Todo eso se puede analizar, de hecho se debe analizar. Se debe analizar para poder crear en realidad una idea de cómo mejorar. Acá el objetivo de la geografía debe ser eso, apostar al entendimiento, apostar a poder comprender realmente ese problema para poder de algún modo modificar el estancamiento en el cual nos encontramos. Se necesita de voluntad política, se necesita de inversión, más que inversión en dinero en realidad, necesitamos inversión en profesionales que se dediquen a esto, que hagan, que realmente proyecten la geografía. Un déficit a nivel nacional de parte del país, de hecho, es la geografía. ¿Verdad? Nosotros hasta hoy tenemos límites distritales o departamentales que no están bien definidos. Esos son problemas graves. Esos son problemas graves porque cada distrito, cada municipio administra su territorio. Pero ¿cómo administra su territorio si ni siquiera conoce muchas veces sus límites? Entonces, son cuestiones que al final repercuten a nivel social. Entonces, en el departamento central nosotros tenemos distritos que no tienen límites bien definidos. Eso al final acarrea problemas para la gente, para la sociedad. Entonces, todas esas cosas que parece ser más que evidentes, debemos de estudiarlas y debemos de plantear esas soluciones. Dentro del relevamiento o el trabajo de relevamiento de datos que están realizando actualmente, ¿se puede hablar de un porcentaje de avance que tienen? ¿Cuál es la meta? ¿Esto se va a elevar a un servicio, a un sistema integrado electrónico con catastro, con los municipios? ¿Cuál es la metodología de trabajo que hoy tienen? La idea del Servicio Nacional de Catastro es poder cada vez ir creciendo más en su servicio. Es ir migrando a un servicio cada vez más integrado a la sociedad, es poder mejorar su servicio en tiempo y en forma y así poder brindar todo lo que necesita la sociedad, porque al final ese es su objetivo, ¿verdad? Su alma mater. Entonces lo que yo diría es de que
en realidad quisiera celebrar. Ayer, el director anteayer o ayer, estuvo firmando un convenio de mutuo apoyo con la DGET, la Dirección de Encuesta, Estadística y Censo, para compartir esa información. Y eso lo celebro porque desde la visión de la geografía eso es fundamental, ¿verdad? Integrar esos datos, poder tener esos datos a la mano, estudiarlos, proyectarlos sobre el territorio y de esa manera entender cómo se están comportando los fenómenos sociales. Hablamos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que tiene los datos, digamos, bien precisos en cuanto a la densidad poblacional. Así mismo. Y esto ustedes van a vincular con los datos que tienen de georreferencial. Así mismo, la idea es ir creciendo en eso. La idea es ir integrando esa información y hablar así de una integración entre los datos. De hecho, esta no es la primera experiencia de Catastro con integración de datos. Ya también en años anteriores firmó un convenio de esos con el INDER, entonces nosotros de repente tenemos información muy precisa sobre el INDER. La idea central que debemos de tener para la construcción verdadera de una idea geográfica o un razonamiento geográfico es la integración total de los datos. Hace rato estuvimos hablando sobre ese tema, ¿verdad? Y es más, hay ejemplos de otros países que hoy día pueden ser aplicados a nuestro país. Es más, no es que vamos a inventar algo. Claro. Estamos hablando Claro. de algo que muchos países ya lo tienen hace tiempo, pero que necesariamente nosotros hoy día tenemos que estar o contar con estos servicios también, ¿no? De hecho que Paraguay es el más retrasado en cuestiones geográficas a nivel latinoamericano. Lo digo con mucha precisión, tengo muchos amigos, colegas a nivel latinoamericano, geógrafos, y los sistemas geográficos de otros países, la verdad que están muy, muy adelantados. Perú es potencia, Colombia es potencia, Chile es potencia. Ellos aplican la geografía a diferentes ciencias ya hoy en día. Ellos hacen geomarketing, ellos aplican la geografía a la economía, pero todos los días. Ellos aplican la geografía a diferentes ámbitos de la sociedad para poder mejorar la calidad de vida, que al final es lo que importa, ¿verdad? Cuando hablamos de un aspecto social y un claro ejemplo está en las zonas o las familias que hoy día fueron afectadas por el avance de los cauces hídricos, o en este caso también del río, que constantemente, si bien esto es cíclico, afecta inclusive esto se puede tener en cuenta, ¿no? Claro, de hecho que eso es lo primero que hay que empezar a tener en cuenta, ¿verdad? Toda esa situación de ocupación de las franjas de los ríos deviene de procesos históricos del Paraguay. La geografía está muy ligada a la historia. De hecho, que un geógrafo no puede nunca alejarse de la historia para poder entender las proyecciones a futuro. Entonces, lo primero y fundamental que debemos hacer es mejorar la calidad de vida de aquellos compatriotas que hoy la están pasando mal. Dentro de este proceso, el trabajo que ustedes realizan, debemos suponer de que esto también significa, aparte del ordenamiento territorial, tener datos certeros en cuanto a datos claros, precisos en la documentación, porque elevar esto a un soporte, a una banca electrónica, ya nos permite suponer que esto ya fue analizado, fue corroborado. Así mismo. La idea de la creación de una base integrada, por ejemplo, supone eso. Supone en realidad de que esos datos fueron validados, de que esos datos son fidedignos y de que representan una realidad en el territorio. Entonces, por eso es que hablo siempre, se necesita una voluntad política, de hecho. Todas las instituciones manejan información muy rica en contenidos, el MPC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, absolutamente todas las instituciones manejan esa información, pero la manejan de forma aislada. Yo creo que es preciso y es el momento de empezar a pensar a un estilo de gobierno en el cual podamos tener esa información de acceso público e integrado en una misma base. Eso va a permitirle a todos los que toman las decisiones, los políticos, de tener esa información certera en un mismo lugar y de mantener así un gobierno estadista. ¿Cuál es la realidad con la que se encuentran hoy a la hora de salir a tomar estos datos, relevamiento de datos? ¿Son un equipo todavía minúsculo? ¿Son un gran equipo? ¿Están distribuidos en varias partes del país? ¿O es un mismo equipo técnico que tiene que estar, digamos, avanzando en cada zona del país para poder tener estos datos? ¿Cómo se trabaja? El Servicio Nacional de Catastro hoy tiene mucha gente muy capaz, está trabajando bien. Lo que pasa es que esta no es solamente una cuestión por parte de la institución. Esto también
necesita la integración de la sociedad y de los profesionales en el ámbito de la geografía. El problema más grande, que seguramente el director ya lo tocó contigo en algún momento, es que no poseemos una base cartográfica nacional. Entonces, ¿sobre qué vamos a empezar a ordenar si no poseemos una base sobre la cual empezar a ordenar? Entonces, lo primero a formularnos o lo primero a pensar es que necesitamos una base cartográfica para poder de esa manera idear las estrategias para el crecimiento o el desarrollo sostenible. Los municipios forman parte de este proceso y de qué manera ellos hoy día forman parte en cuanto al trabajo, a la hora de, digamos, acceder a estos datos, contribuyen, esto está independientemente a ellos. De hecho que a partir de la ley orgánica municipal se centraliza luego la responsabilidad de catastro a los municipios. Los municipios hoy deberían de encargarse totalmente de la delimitación de sus límites, del parcelamiento, del catastro en sí, de sus parcelas. Pero esa también en realidad es una materia pendiente. Es una materia pendiente porque lastimosamente muchos municipios de tierra adentro, por decirlo así, no tienen la capacidad para poder crecer. Entonces, el problema de raíz o el problema de fondo es que necesitamos mayor cantidad de gente apoyando a los municipios para poder de esa manera desarrollarlos verdaderamente. En base a este proyecto, ¿cuál es la meta que tienen para este año, al menos? ¿Tienen alguna meta en decir, queremos lograr contar con estos datos, hablando de un 30%, 40% al menos? La verdad, en porcentajes no sabría decirte. Lo cierto es que empezamos, que es lo fundamental, que era lo fundamental. Generalmente yo suelo hablar con el director y le expreso, ¿verdad?, de que sería ideal, incluso en algún momento fue utópico, pero hoy empezamos. O sea, empezar a integrar esa información de otras instituciones para poder de esa manera dar un producto basado en esa información sería espectacular. El tomador de decisiones va a tener una información basada en datos, y él va a poder tomar las decisiones conforme a esos datos. Porque no podemos hablar de programas de desarrollo cuando no existen datos. Claro, no podemos hablar de desarrollo luego cuando no existen datos. Entonces, ¿cómo nosotros nos proyectamos? ¿Cómo nosotros como país pretendemos crecer si no tenemos datos? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tenemos, qué nos falta, y en base a eso construir un desarrollo sostenible, que es al final en lo que se enmarca todo esto. Hay que recordar que Paraguay firmó el pacto del 2030, la Agenda 2030. Entonces, en ese marco es que nosotros debemos de empezar a pensar de que los datos son fundamentales para el desarrollo sostenible. Es decir, que no se contaban con estos datos hasta el momento. No, se contaban con los datos, pero como te había dicho, estos se encontraban en cada institución, difusos. Entonces, lo que yo quiero enmarcar es que es fundamental de empezar a hablar de la integralidad de esos datos. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar como, te digo nosotros como paraguayos, ¿verdad?, en que es fundamental conocer esos datos. Tenemos datos del MPC, de la cantidad de rutas, tenemos en el MED la cantidad de escuelas, tenemos en el Ministerio de Salud la cantidad de hospitales, pero no lo tenemos todo sobre una base, o no lo estudiamos todo sobre una base. Nosotros tenemos que tener todo eso integrado para poder entender en realidad qué tenemos, qué nos falta, cuáles son las zonas o qué porción de territorio son las más desprotegidas, y en base a eso proyectar un crecimiento uniforme y un crecimiento sostenible. Y por sobre todo también poder socializar esto. Me imagino que otro desafío importante es poder llegar a la ciudadanía en general con estos temas que muchas veces no tienen tanto espacio, pero que sin duda significan mucho a la hora de construir, de poder entender dónde está el problema o cuál al menos es el camino para encontrar esta solución, ¿no? Es así mismo, es así mismo. Lo que pasa es que siempre se habla del desarrollo económico por un lado, del desarrollo social por un lado, y de las cuestiones ambientales por otro lado. Nosotros tenemos, y eso está ya redireccionado en 17 objetivos principales, por ejemplo, de las ODS, y están enmarcados así, totalmente. Eso ya te da una idea a vos de que en realidad debe existir un crecimiento integral. No podemos decir, no, la economía no tiene nada que ver, o
la parte social no tiene nada que ver o la parte ambiental no tiene nada que ver. En realidad las tres deben estar integradas y se debe buscar un crecimiento integrado, de manera que realmente nos podamos desarrollar. Nosotros hoy prácticamente tenemos 11 años para alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de acelerar el paso, la verdad. Debemos de integrar esos datos y debemos empezar a estudiarlos desde una visión geográfica. De hecho, que la geografía juega un rol fundamental en la obtención de esos objetivos de desarrollo sostenible, porque lo que hace la geografía en sí es poner como base al territorio. El territorio es todo y las relaciones humanas dentro de ella. Entonces, todas las relaciones humanas al final construyen los vínculos económicos, sociales, modifican el medio ambiente. Y todo eso es lo que hay que entender para poder realmente empezar a construir un desarrollo sostenible. ¿Cómo se hará sostenible este proyecto, al menos este plan? Porque hablabas de un proceso que imagino tendrá su tiempo, pero por otro lado hay una realidad que muchas veces afectan muchos programas de desarrollo en nuestro país, que es el cambio de gobierno. Sí. Por ejemplo, uno Sí. de los temas. Y entran algunos directores, cambian el plantel técnico y, bueno, finalmente muchos programas de desarrollo quedan por el camino. Así ¿Hay es. hay un blindaje para lo que es esto? ¿Tienen, digamos, como un plan que sea como un plan de gobierno? En realidad las ODS se enmarcan como un plan de gobierno. El gobierno paraguayo lo firmó con un gobernante de turno y continúan hasta ahora. O sea, hoy no puede el gobernante de turno evitar seguir por ese camino. Ese es un plan de gobierno. Ahora bien, lo que nosotros debemos empezar a hacer también es estructurar estas cuestiones. Es decir, para poner a la información, poner a la geografía, poner al territorio en la agenda de cada gobernante, que sea obligatorio, que lo tenga presente. Las cuestiones de tierra en Paraguay o los problemas de tierra en Paraguay, creo que todos nosotros los conocemos. Existe una desigualdad marcada y notoria entre las tierras rurales, entre los compatriotas indígenas. Entonces, todas esas cuestiones van a empezar a solucionarse cuando nosotros entendamos el problema. Hoy nosotros no entendemos el problema. La gente de repente habla de reforma rural, habla de desarrollo de parcialidades indígenas. Pero para que nosotros empecemos realmente a desarrollar esos ámbitos, tenemos que entender cuál es el problema, cuál es la problemática de fondo. Dentro de la geografía en el ámbito social, inclusive hoy día se delimitan ciertas zonas como clase media, alta y clase baja, o en este caso zonas rurales, zonas menos productivas y hoy las zonas que son potencialmente productivas. Estos datos podrían contribuir de cierta forma al desarrollo, pero ¿quién hace eso? ¿A quiénes trasladan estos datos? ¿Quién se encarga de elaborar esto? De hecho, que el encargado de gestionar esa información debería ser el Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, y Ganadería. Ellos deberían de promover políticas públicas que vayan a direccionar el progreso de determinados territorios. Pero como te digo, ellos de repente tienen esa información, pero no es una información totalmente conexa con las otras instituciones. Uno debe entender que para que una persona quiera vivir en un determinado territorio necesita de servicios básicos, necesita de seguridad, una comisaría, necesita de una escuela, necesita de centros asistenciales de salud. O sea, entonces no es solamente desarrollar porque económicamente es correcto o económicamente es viable, perdón, sino que también entender de que tenemos los seres humanos necesidades que tienen que estar totalmente conectadas. Que muchas veces hablamos de servicios básicos inclusive. Y de servicios básicos. Imagínate que cuando hablamos de desarrollo de un territorio, hoy en día nosotros seguimos teniendo compatriotas aislados, sin la posibilidad de conectarse a centros urbanos en donde se concentran los servicios. Hay gente acá cerquita que no puede salir de sus hogares porque no tiene caminos. Entonces, son servicios básicos. Las vías de comunicación son servicios básicos que deben de ser garantía total para un verdadero progreso. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos, por darnos más detalles y sin duda también nosotros vamos a estar pendientes de lo que nos puedan informar en cuanto al avance de este proceso en lo que hace a este programa de desarrollo. Y también ya hacemos la invitación para una próxima entrevista para tener más detalles de cómo avanzan dentro de este programa. Muchas gracias por venir. Te agradezco mucho por el espacio. Fue un placer compartir contigo estos minutos
y a las órdenes siempre.